América del Sur va a aumentar al 55%, significa que para esa fecha vamos a tener el doble de lo que normalmente tenemos ahorita. Ahora, si vemos la siguiente lámina, vemos que cómo estamos ubicados nosotros en todo Centroamérica. El Salvador se ubica en el primer lugar que más incidencia tiene de diabetes, y Honduras, nosotros como país, estamos ubicados en el tercer país de todo Centroamérica. Y a nivel nacional, ¿cómo estamos nosotros? Sigamos la otra lámina. Vemos que a medida que van pasando los años, el aumento en porcentaje va aumentando según la Organización Mundial de la Salud. Y como lo decíamos al principio del programa, en el 2020 ya casi sobrepasamos. Si contabilizáramos la cantidad de pacientes diabéticos de febrero a la fecha de noviembre, ya hubiésemos rebasado la cifra del 10.98%, lo que equivale, Renato, en ese momento de febrero, 1.100.000 hondureños a lo largo y ancho. Y cada año aumenta de 100.000 a 200.000 hondureños. Diagnosticados. Y estamos hablando de diagnosticados en el sector público, sin incluir los diagnosticados en el sector privado. Como lo decía el doctor Mario al principio de este foro, ¿qué es lo que sabemos ahorita? Pero lo que no sabemos, los que andan caminando con diabetes, Renato, sí, es impresionante. Y él lo decía. Nuestro presidente lo decía, que posiblemente no es 1 millón, posiblemente sea el doble o el triple del millón de lo que tenemos actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, que saca datos estadísticos solamente de la red del sistema de salud. Ahora, si observamos el séptimo gráfico, sigamos, vea qué impactante este gráfico. Un país, para tratar bien a una persona con diabetes, sin complicaciones, Renato, sin complicaciones ni microvasculares ni microvasculares, debe de invertir entre 1.687 euros a 10.000 euros. El país más pobre debería, para ser bien atendido de manera integral, que lo mire un especialista, que lo mire un círculo de expertos en diabetes, debe de invertir mínimo 1.687 euros. Y vea usted cómo estamos a nivel nacional. ¿Cuánto invierte el gobierno de Honduras para atender a un paciente con diabetes sin complicaciones? Solamente invierte 730,50 centavos de dólares, que equivale a 18.267 lempiras. Ahora, estamos nosotros tratando al paciente diabético en Honduras por muy debajo, menos del 50% de los que exigen los organismos internacionales para el control y el manejo del paciente diabético. Ahora, si observamos la siguiente gráfica, este es un dato más impactante todavía. Un paciente diabético que ya tenga complicaciones de riñón, que tenga complicaciones de neuropatía diabética, que tenga complicaciones en el ojo, o sea, complicaciones microvasculares, el gobierno de Honduras invierte 1.7%, lo que equivale como a mayor de 30.000 lempiras. Ahora, el paciente que ya tenga complicaciones, que le dio un infarto cerebral, un infarto cardíaco, el gobierno invierte el doble de lo que normalmente está invirtiendo, o sea que invertiría 36.000 lempiras. Ahora, y si tiene las dos complicaciones, que la gran mayoría de nuestros pacientes que están en nuestros hospitales tiene ambas complicaciones. Tiene complicaciones microvasculares, neuropatía diabética, insuficiencia renal, tiene algún tipo de infarto de miocardio, es hipertenso, invertiría y está invirtiendo 3.5%. Ahora, si el gobierno implementara programas de prevención y promoción, o sea, agarráramos a todos los pacientes con prediabetes para que no se nos hagan diabéticos, el gobierno solo invertiría 0.2, que equivale en lempiras 367 lempiras solamente para prevenir que no se le haga diabético, y no invierta esa cantidad de dinero exagerada que está invirtiendo el gobierno de Honduras. Ahora, algo que sí nos llama poderosamente la atención, Renato, el año pasado el gobierno, el Congreso, pensábamos nosotros como sociedad que se iban a aprobar a hacer clínicas en todos los hospitales integrales para el diabético. Lo contrario que está sucediendo, las están cerrando. Al cerrarlas, pues las complicaciones de estos pacientes se van a generar de manera galopante, claro, lo que significa que la tasa de mortalidad por complicaciones de la diabetes se nos va a ir en aumento. Vea usted, si en la última lámina, ¿cuánto invirtió el gobierno de Honduras en el 2015? Más de 2.500 millones de lempiras, y en el 2020 iba a invertir el doble de lo que se invirtió en el 2015.
Ahora, el paciente que estamos obteniendo al quitar el programa de enfermedades crónicas no transmisibles y al quitar todo aquello que se generaba de la diabetes y las clínicas de atenciones integrales en todo el país, Renato, el gasto que va a tener el gobierno va a ser mayor. Y aparte no solamente del gasto, sino que estos pacientes van a sufrir más porque no van a tener una clínica donde se atienda como debe atenderse dignamente a un paciente diabético, porque el paciente diabético, Renato, y a la población hondureña no se puede atender en una consulta común y corriente, porque hay que tener el ojo muy específico para ir diagnosticando complicaciones que se van iniciando y las complicaciones que ya la tienen. Entonces yo me hago la pregunta, licenciado Renato, ¿qué es más barato para el propio gobierno de Honduras? Y esto lo hago como de manera de reflexión. Sí. Invertir en el paciente ya diabético complicado que gasta tres veces mayor del gasto que se genera, ¿de acuerdo? O prevenir que solamente gasta 367 lempiras para evitar que el paciente se nos haga de prediabético a diabetes y que este paciente ya diabético logre alguna complicación micro y macrovascular que al final quien sufre va a ser el mismo paciente. Claro. Yo creo que es una manera de reflexión y como recomendación para el gobierno, nosotros como sociedad y el mismo pueblo lo pide, que los programas de atención integral al paciente diabético no deben de ser suspendidos y en vez de quitar las clínicas de atención integral al paciente diabético, más bien hay que fortalecerlas. Claro. Imagínense que de 20 endocrinólogos que habemos en todo el país, Renato, ni el 20 ni el 30% estamos contratados en el sector público. O sea, es algo inaudito, que todavía nos preguntamos nosotros como sociedad. Mire, habemos endocrinólogos a lo largo y ancho del país, pero de esos endocrinólogos solo el 20% el gobierno contrata. Significa que no le está poniendo interés a esta superpandemia que acaba con la vida del ser humano hondureño.